Spirito Santo, scendi su di noi. Me han invitado esta noche a reflexionar sobre la batalla espiritual en la familia. Voy a leerles del apóstol Santiago. El capítulo 3, desde el versículo 13, dice: la verdadera sabiduría y la falsa. ¿Hay alguno entre vosotros sabio y docto? Pues que muestre por su buena conducta que hace sus obras con la mansedumbre propia de la sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón celo amargo y rencillas, no os jactéis ni falseéis la verdad. Una sabiduría así no desciende de lo alto, sino que es terrena, meramente natural, diabólica, porque donde hay celos y rencillas, allí hay desorden y toda clase de malas obras. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura y además pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Los que promueven la paz siembran con la paz el fruto de la justicia. Palabra de Dios. Para nosotros, como católicos, es vital entender claramente la batalla espiritual en que estamos, porque el centro de la atención de lo que verdaderamente somos es que somos militantes. Como dice San Pablo, hemos sido enlistados en el ejército de Dios. Y esos términos son militares, querámoslo o no, porque eso quiere decir que nosotros combatimos contra un enemigo que es invisible. Para que uno pueda tener una claridad de lo que eso significa, tendría que unirse al don espiritual del bautismo, que es lo que nos hace a nosotros personas sobrenaturales, personas espirituales. Y en esa forma podemos asumir la responsabilidad que se nos ha sido dado como hijos de la Iglesia, como hijos de Dios. Dentro de nuestro peregrinar como hijos de Dios por este destierro, tenemos nuestra vocación. Y nuestra vocación es un encuentro con la misión. La vocación matrimonial, que es el nido de la familia, el nido de las vocaciones, parte desde la familia de Nazaret, el hogar donde no hubo pecado, el hogar donde nace el Mesías, el hogar donde se presenta la claridad de la presencia de Dios entre los hombres en un destierro, un mundo transitorio, un mundo que no es más que el primer paso a una jornada eterna, y un mundo en el cual nos rehabilitamos de la caída del pecado original por medio de la redención en Jesucristo. Por eso la familia se encuentra entonces en el centro de esta batalla, porque la familia es la cuna de la Iglesia. Ustedes saben que si buscamos a Jesús y buscamos el comienzo de la Iglesia, lo encontramos en el vientre de María. Ahí lo encontramos. Y a partir de ese momento comenzamos el peregrinar de la nueva creación en Jesucristo, de la nueva alianza, que comienza con su encarnación. San Gabriel Arcángel es la presencia
celestial que anuncia este milagro extraordinario del Mesías. Y por eso, cuando encontramos a la Virgen María y a Jesús en las bodas de Caná, esa familia ya ha tenido un recorrido largo porque han vivido 18 años de silencio en Nazaret. San José ya ha muerto y Jesús está entrando ya casi a la vida pública y tienen esta conversación absolutamente sobrenatural entre su madre y su hijo sobre el vino que se había terminado. Pero lo que tenemos acá es una familia que está en misión. Y la invitación que nos hace el Evangelio con todos estos ejemplos, todas estas enseñanzas a nosotros como familia de la Iglesia, es a entender el camino de la familia de Nazaret, que es un camino silencioso, obediente, pequeño, humilde y valiente. Una familia que nunca tuvo miedo. Ustedes saben que San José tomó una decisión extremadamente valiente para la cultura en que él vivía, para las tradiciones de su religión judaica, y se atrevió a confiar en el ángel que le habló en sueños y creer todo eso y abrazar semejante misión tan grande como era acompañar a María, que se encontraba esperando un niño de un espíritu. Ustedes se pueden imaginar lo trascendental que es eso. Sabemos que la Virgen María fue creada para vivir todo esto, pero al mismo tiempo sabemos que la Virgen María se fue despertando a cada uno de estos pasos. No es que la Virgen estaba esperando la hora en que llegaba el arcángel San Gabriel para anunciarle la encarnación del Mesías. Así no era. Todo le sucedía a ella en el momento que le sucedía, y en ese momento se despertaba a esa realidad trascendental, mística, algo que estaba por encima de la realidad humana, como estar embarazada de un espíritu. San José se eleva a ese nivel. ¿Se puede imaginar lo alto que es ese nivel para aceptarlo? No necesariamente podemos decir que él lo entendió, pero él lo aceptó. La Virgen María tampoco entendió el anuncio del ángel, porque ella le dijo: ¿cómo puede ser posible si yo no conozco varón? O sea, ella no entendió tampoco. Sin embargo, ella agacha su cabeza y dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este es el encuentro de la familia con Dios, donde ese vientre que está abierto a la vida, que está preparado para un matrimonio que sorpresivamente se convierte en el matrimonio con el Espíritu Santo y no con San José. Y San José se convierte en el guardián y vigilante de ese milagro de la encarnación del Mesías. Pero la Virgen, abierta a la vida como madre, se abre a la maternidad celestial y se convierte en la madre de toda la humanidad. Y por lo tanto, si nosotros queremos partir del centro de la familia de Dios, debemos partir de la familia de Nazaret. Esa es nuestra cuna, donde el Señor comienza a caminar entre nosotros. Y nos damos cuenta de actos misteriosísimos que están más allá de todo lo que podemos entender e imaginarnos, como es Dios mismo en la persona del Mesías, obedeciendo un rey pagano cuando se van a un censo, obedeciendo a un rey malo como Herodes, que lo busca para matarlo, y el Señor se escapa a Egipto,
Y todos estos pasos nos muestran a nosotros el camino de la familia en Dios. ¿Y qué enseña ese camino? Enseña que lo absurdo de esta vida jamás puede tentar ni confundir la familia. Nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos en una batalla contra las tinieblas. Des en cuenta cómo el Mesías, desde que aparece, ya está en batalla. Pero no es solamente el Mesías, es todo el que tiene a Cristo. Nosotros, desde el momento en que hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre, el demonio ya sabe que somos de Cristo, porque nosotros hemos sido predestinados, separados como un pueblo de Dios. Y esto es importante tenerlo claro, porque si no entendemos esto, entonces como familia no estamos integrados en la iglesia. Y para estar integrados en la iglesia necesitamos tener conciencia espiritual. Es muy fácil vivir en la iglesia con una conciencia meramente religiosa. Ustedes saben que la mayoría de nosotros somos católicos de cuna, heredamos la iglesia y nos acostumbramos a la iglesia, participamos en ella y llevamos una disciplina religiosa con relación a nuestra iglesia. Y fácilmente la vida nuestra se queda en eso y no entra en el espíritu. Y aquí es donde viene el esfuerzo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Una de las gracias que ustedes tienen como comunidad carismática es la gracia de tener este don de saber alabar a Dios, de saber orar en una forma profunda y especial con el corazón, y esto hace que la religión se les espiritualice. Hay más posibilidades de que eso suceda a comparación con personas que no oran con esa profundidad, que no saben alabar a Dios y que no han tenido una experiencia personal con la presencia del Espíritu Santo en comunidad. Por eso entendemos nosotros que nuestra lucha como familia católica es entender que estamos peleando contra espíritus. Por eso San Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es entre nosotros, sino con los poderes de la oscuridad, y son muchos. Y sabemos que son invisibles para nosotros, pero actúan entre nosotros. Además son cuerpos intelectuales, no son físicos. ¿Y por qué tenemos que entender que es un cuerpo intelectual? Porque el espíritu del mal actúa a través de nuestro intelecto, que quiere decir que permee nuestros instintos, sentidos y razón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras pasiones. Todo esto el espíritu del mal lo puede contaminar, lo puede invadir. Y si nosotros no somos fuertes espiritualmente, ni siquiera nos damos cuenta que tenemos un visitante. Cuando menos pensamos, esos espíritus pueden tomarse el control de nuestra vida, y no necesariamente como una posesión, sino porque los espíritus actúan desde nuestro intelecto. Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted habla con un testigo de Jehová, por ejemplo, usted se va a encontrar con un fenómeno increíble, y es que esa persona tiene tomada su intelecto y está totalmente convencida de lo que está diciendo, pero lo que dice lo dice de memoria.
O sea, cuando usted habla con un testigo de Jehová, él le está contando una historia que él se ha aprendido y que se la tiene que contar a usted. Si usted lo interrumpe, él deja de hablar, pero no para escucharlo a usted, sino que cuando usted deja de hablar, él continúa hablando donde iba. Y lo que sucede es que tanto los testigos de Jehová, los mormones, los cienciólogos, todo lo que son cultos, todos están tomados por un ángel caído de ciencia. Y ese ángel se les ha tomado la mente. Decía el Padre Amor, que es uno de los exorcistas más reconocidos, que ya murió hace un tiempo, que era más fácil exorcizar, liberar del demonio a un sacerdote satánico que se convertía que a un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová lo tienen que desprogramar porque se les toma la mente y la mente es un laberinto increíble. Y una vez que es tomada, es muy difícil liberarla. Entonces, claro que para Dios no hay imposibles. Hay muchos testigos de Jehová que Dios les ha dado la gracia de liberarse. Yo personalmente conozco muchos en muchos lugares. Pero miren, yo le advierto siempre a los católicos en el mundo entero, nunca vayan a leer absolutamente ninguna literatura de esa gente, ni de mormones, ni cienciólogos, ni testigos, porque es una literatura súper inteligente. Es científica, pero no científica humana, sino científica espiritual, porque son espíritus de ciencia caídos. Y es fascinante lo que escriben, y por eso tanta gente es seducida por esa literatura. Y por lo tanto son tomados. Hay gente que no entiende ¿cómo pudo un católico ser tomado por una secta como esa tan rara, que tienen incluso una Biblia alterada, que te dicen, usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿es Jesús Dios? Y él mismo te contesta, no, Él es Hijo. Y en ese momento encontramos lo que dice San Juan. Si alguien te testifica que Jesús no es Dios, es anticristo. Y eso es lo que es. Son hijos del anticristo, todos esos cultos, porque ninguno confiesa que Jesús es Dios. Y además han alterado la misma palabra de Dios. Por lo tanto, está comprobado quiénes son y qué origen tienen. Y lo que tenemos que entender con esto es que aquí no estamos denunciando al pecador y aquel que ha sido seducido por el culto, sino que estamos denunciando al espíritu caído de ciencia que seduce las personas. Eso es lo que denunciamos, al demonio. Es como decir, yo no denuncio ni juzgo a la mujer adúltera, yo denuncio al adulterio. Yo no denuncio al ladrón, sino al robo. Yo denuncio el pecado. Eso es lo que tengo que hacer. Al pecador se lo dejo a Dios, porque el pecador somos todos nosotros. Y Dios es el único que puede cambiar el corazón de los pecadores. Por lo tanto, no depende de nosotros el destino del pecador. De nosotros depende la intercesión por el pecador, incluso por nuestra propia salvación, y ese es nuestro trabajo y nuestra misión. Denunciamos el pecado. Entonces, en la batalla espiritual de la familia nos encontramos con todos estos lenguajes espirituales en el mundo. Uno de ellos son los cultos, por ejemplo. El otro son las ideologías. Ustedes saben que hay mucho católico, mucha familia católica que están envueltas con las ideologías. Ustedes seguramente se han dado cuenta con sorpresa que hay católicos que votan por un comunista,
Y el comunista es pro aborto, pro LGTB, pro ideologías de género, pro feminismo, son pro todo lo que viola la ley de Dios. Sin embargo, van y votan por una persona así. Y uno se pregunta, ¿de dónde viene esta realidad si no es del espíritu del mal, que es un espíritu intelectual que llega a convencer a un hijo de Dios de actuar contra Dios y quedar en paz? Durante la última campaña política en Colombia que caímos en manos del comunismo, yo me sorprendía porque estaba en batalla contra el comunismo, abogando para que Dios nos protegiera. Y tanta gente que escribía en las redes por donde yo escribía, que eran católicos y hablaban de yo no tener caridad, ni compasión, ni respetar a la gente, porque no les daba la libertad de votar por quien ellos quisieran. ¿Cómo era que yo los juzgaba? Si yo era un predicador, un misionero, ¿cómo me atrevía yo a decirles a ellos que no hicieran estas cosas? Uno se sorprende de que la gente llegue incluso a hablar en esa forma, pero al final nos damos cuenta que es una batalla espiritual que tenemos entre el bien y el mal, y que convenientemente el ser humano compromete su corazón con ideologías de este mundo, filosofías de este mundo, y se pervierte voluntariamente, y en el fondo de su corazón sabe que está equivocado. Pero uno no puede hacer más nada que denunciar el pecado, el mal, el demonio, y orar para que las personas que están engañadas sean liberadas por el Señor, porque para eso nosotros no tenemos poder. La única misión que tenemos nosotros es sembrar la semilla y regarla, pero solo Dios hace crecer, como dice San Pablo. Por lo tanto, la misión de la familia en la batalla espiritual en la que estamos enfrentados en este mundo es tener un discernimiento de espíritus extremadamente claro. Y para eso necesitamos estar en gracia de Dios siempre. Si no estamos en gracia de Dios, no tenemos discernimiento de espíritus. ¿Cómo? Porque cuando uno no está en la amistad con Dios, el espíritu del mal es el que lo tiene. Por lo tanto, no puede ver la luz y no puede distinguir, porque lo tiene enceguecido el pecado. Entonces es obvio que para tener claridad espiritual y un discernimiento de espíritus, que es el más importante, como dice San Juan el Evangelista, asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona, y con la conciencia de que tan solo existen dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del mal. Hay gente que dice, él es medio bueno. La respuesta es, él es malo, porque no hay nadie medio bueno, eso no existe. Uno o es bueno o es malo, no hay otra salida. Por eso no nos podemos engañar. Y por eso Jesús fue muy claro cuando le dijeron, ahí viene tu madre y tus hermanos que te están buscando. Y él aprovechó esto para enseñar que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En esto, como familia y como batalla espiritual, debemos tener claridad. ¿Quién es la gente que consideramos familia en Dios? Son los que hacen la voluntad de Dios, no necesariamente la familia de sangre. Nosotros honramos la sangre porque honramos padre y madre, es el único mandamiento que tiene una promesa. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de la batalla espiritual, que era en la que se encontraba Jesús en ese momento, con toda la gente que estaba ahí predicándole, es
La voluntad de Dios es mi familia. Esa es la voluntad de Dios. El que vive en la voluntad de Dios es mi familia. Y por eso nuestra oración como familia de la Iglesia, como familia de Dios, es interceder por todos esos que Dios nos ha dado en la línea sanguínea que no están con Él, para que se conviertan. Pero sabemos que nuestra familia en Dios es el que vive en la voluntad de Dios. En esa forma el diablo no nos gana, porque lo que el diablo quiere hacer es jugar con nuestros sentimientos, jugar con nuestra moral, jugar con nuestros valores, porque entonces te dice, pero ¿cómo no vas a aceptar a tu hermana, a tu tío, a tu mamá, solo porque vive en pecado mortal? Tienes que ser caritativo, tienes que tener compasión. Y claro, todo eso es verdad. Nosotros no podríamos discriminar la madre, el hermano, el papá, porque son pecadores que no se han arrepentido, porque no están en una amistad con Dios, porque no viven en la voluntad de Dios. Sí, nosotros no vamos a faltarles a la caridad, no vamos a dejar de amarlos, pero jamás vamos a compartir con ellos sus creencias, su forma de pensar, de vivir y su desobediencia a Dios. Y vamos a ser muy claros con esas personas siempre, claros, para que esas personas nunca se olviden dónde está la verdad, dónde está Dios y qué es la responsabilidad que tenemos, porque obviamente esas personas conocen a Dios, pero voluntariamente lo han rechazado. ¿Cuánta gente vive en la iglesia en pecado mortal? A mí tristemente se me acerca mucha gente por donde yo paso que vive en pecado mortal. Parece que estuviesen buscando a ver quién les dice que eso está bien. Porque ¿cómo es que estén consultando eso todavía cuando llevan años en pecado mortal? ¿Qué pueden consultar? Si la verdad es una sola, uno tiene que pensar que si yo no le obedezco a Dios, yo no tengo amistad con Dios. Como dice San Juan, el que dice que ama a Dios y no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Y esto lo tenemos que tener claro. Hay gente en la iglesia enferma espiritualmente porque viven de la corrupción, de la mentira, del adulterio. Viven en unión libre, quién sabe cuántos pecados viven y están en la iglesia. Y claro, la iglesia es para los enfermos, pero la iglesia es un hospital de almas. Pero dense en cuenta de esto: Jesús en el camino de su vida pública siempre sanó los enfermos. Pero ¿qué les dijo? Tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más, o cosas peores te sucederán. O sea, el Divino Maestro vino a sanar, vino por los enfermos. ¿Pero para qué vino por los enfermos? Para sanarlos. Pero cuando usted ve que alguien entra al hospital de almas, que es la iglesia, y quiere quedarse enfermo, no quiere que lo curen, no quiere sanarse y está en la iglesia con Jesús, que es el que sana. Ustedes saben que eso es grave, es muy grave, y con eso no se puede jugar. Y por eso nosotros, como familia de la iglesia, en nuestra batalla espiritual por la salvación de las almas, tenemos una inmensa responsabilidad. No podemos caer en omisión. Tenemos que ser veraces, firmes, tenemos que ser también nobles y caritativos en la forma que exhortamos, pero nunca podemos dejar de exhortar a aquel que está caído y que quiere quedarse caído. Porque si está entre nosotros, si por alguna razón está en la iglesia, herido a muerte y no quiere cambiar, nosotros tenemos que insistir a tiempo y destiempo con mucha caridad, porque por algo Dios nos los dio,
Si están en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, nos pertenecen a nosotros. Por algo el Señor nos tiene ahí. Y tenemos toda nuestra misión en la iglesia, son las almas, comenzando con la nuestra. Pero esa es nuestra única misión, las almas. Debemos tener eso claro. Hay que tener una sed por las almas. Cuando Santa Teresa de Calcuta tuvo su experiencia mística con Jesús desde la cruz, desde el crucifijo, y el Señor le repitió esa palabra que decía, tengo sed. Él también le reveló que la sed que él tenía era de almas, no de agua, sed de almas. Esa es una de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Cuando usted va a las comunidades de Santa Teresa de Calcuta, en su oratorio, siempre está la cruz y esa frase, tengo sed. Y eso es importante para nosotros entender. El Señor está en la cruz y nos está diciendo eso a nosotros, tengo sed, tráeme almas, eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo le traemos almas al Señor? San Juan dice también, y el apóstol Santiago, que la forma más rápida de enmendar nuestros pecados perdonados es llevándole a Dios a la gente. No hay nada más increíblemente poderoso que llevarle a Dios a la gente. Porque ¿qué más hay importante en esta vida? Yo siempre le digo a la gente, si un alma del purgatorio apareciera acá y tuviera la oportunidad de decirnos una sola cosa, solo nos diría, santifiquen su vida, porque es lo único que importa. Entonces la batalla espiritual de la familia es la batalla por la santidad, la batalla por la luz, por mantener la luz encendida. Nosotros somos unos faros de luz. Siempre pongo el ejemplo a la gente de un sacramental, como el agua. Ustedes saben que nosotros traemos agua a la iglesia y esa agua inicialmente es natural y es una criatura, la criatura del agua, que es una criatura inferior a nosotros. Una vez que el sacerdote la bendice, ya no es agua natural, es agua sobrenatural, hasta el punto que quema a los espíritus del mal. Una sola gota tiene el Espíritu Santo y quema los espíritus, por eso la esparcimos para limpiar un lugar de espíritu del mal. Ahora, ¿se pueden imaginar cuando nosotros nos traen a bautizar? Venimos como una criatura natural y una vez nos bautizan, nos convertimos en criaturas sobrenaturales. Si el agua tiene tanta fuerza, ¿se pueden imaginar nosotros? Si nosotros vivimos a la altura del bautismo, no solamente quemamos, sino que armamos un incendio por donde pasemos. Si somos fieles, si somos íntegros en el amor de Dios, si estamos sumergidos en la verdad del Señor, por donde pasemos, armamos un incendio. Y es importante recordarnos de eso que dijo Jesús: vine a traer un fuego, y como quisiera que todo estuviera en llamas ya, que todo estuviera ardiendo. Y precisamente nosotros somos los instrumentos de ese incendio. Y esa es nuestra batalla espiritual como familia de Dios, ser un incendio. No hay nada más hermoso que una familia que está unida en Dios. Es lo más grande que hay. La iglesia florece por medio de la familia que vive unida en el Señor. Como ha dicho el santo, familia que reza unida permanece unida. La oración es unidad,
Nosotros debemos mantenernos firmes en esa sencillez y humildad que trae la oración en familia, porque es un poder inmenso. En una oportunidad estaba yo con un grupo de personas en Nueva York a quienes yo les había recomendado que hicieran Vía Crucis todos los viernes por las calles de ese barrio que estaba plagado de drogas, asesinatos, prostitución, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Hicieron todo eso, pero la primera vez que yo fui con ellos, que tan solo pude ir una vez, íbamos rezando y en una esquina, como en un quinto piso de un edificio de esos, se prendió una luz y me llamó la atención. Yo iba con ellos rezando el Vía Crucis y miré y había una persona mirando. Esa persona no podía desde esa altura escuchar lo que nosotros estábamos orando, porque íbamos orando muy pasito, porque era un sitio plagado de pandillas y de gente satánica. O sea, es un sitio donde te pueden matar si te ven rezando. Nosotros lo estábamos haciendo en una forma muy prudente, pero yo sentí que esa persona estaba conectada con nosotros. Y así fue. El Señor me mostró con una claridad increíble que de esa esquina había un apoyo a la batalla espiritual en que nosotros íbamos. Cuando llegamos a la esquina, estaba toda la familia en la ventana allá, arriba. Toda la familia, los niños, la madre y el padre, una familia joven. Y se veía con claridad. Y después yo entendí que donde quiera que estemos nosotros como familia, cuando estamos orando, estamos defendiendo un territorio inmenso de almas con nuestra oración en familia, porque es la oración más poderosa que hay, es la oración en familia. El demonio no resiste eso, porque nos quema, tienen que huir, porque de ahí sale una fuerza extraordinaria, porque es la misma iglesia. Ustedes saben que muchas personas a veces se equivocan con relación a la misión y la voluntad de Dios en sus vidas, y están casadas y tienen hijos y de repente vienen a preguntar: yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Yo les digo: ¿por qué no miras esos hijos y ese esposo y te das cuenta que esa es tu iglesia, tu responsabilidad, tu sacramento, tu misión? No le busques más, esa es la misión. No se vuelva muy creativa, no empiece a buscar donde no hay. Usted ya, el Señor le dio todo, le dio la misión de la familia, la misión más grande de la iglesia. ¿De dónde salen las vocaciones si no es de la familia? ¿De dónde se alimenta la iglesia si no es de la familia? Por eso, si una persona se casó, tiene hijos, ya tiene la misión más importante. Es como un sacerdote que tiene su parroquia y empieza a pensar: ¿qué será lo que el Señor quiere de mí? Pues, ¿qué va a querer el Señor de él sino que cuide sus ovejas? Lo que le decía Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, cuida mis ovejas. Y eso es precisamente el llamado a nuestra vida, nuestra vocación, es quedarnos allí donde el Señor nos llamó, no volvernos creativos y no caer en tentaciones. No hay otra misión que la misión que Dios nos da a través de nuestra vocación, la misión del sacramento. Ahí está la misión. Ahí debemos estar sembrados y ahí debemos florecer y de ahí debemos dar frutos del amor de Dios. Ese es el llamado. Y para que tengamos al diablo amarrado y sin poder, necesitamos estar en gracia de Dios. Es la única salida. Hay personas que viven muy preocupadas
de la familia que no está con Dios, los hijos que entran en esas edades difíciles de la adolescencia y la temprana juventud, y entonces comienzan a ponerle cuidado a cosas del mundo y se enfrían con la fe, y todo esto viene la gran preocupación de los padres de familia. Y la respuesta es: si uno está tan verdaderamente preocupado por la salvación de su familia, tiene que entender que hay una sola cosa para hacer, que es la más importante de todas y la única que funciona también, y es nuestra santificación. No hay otro camino. Usted quiere que se salven todos en su familia, santifíquese. Porque si usted solamente se arrodilla a rezar todo el día y hasta suda agua bendita y todo lo que quiera hacer, y se va de peregrinaciones de rodillas por 20 kilómetros, todo eso es bueno, todo eso es bueno. Pero si usted no está santificando, eso no tiene la fuerza que usted necesita para que su familia esté verdaderamente protegida. La santidad es un poder extraordinario, porque el diablo no puede con eso, no puede con eso. Él no puede tocar a un santo, lo tentará, le pondrá toda clase de pruebas, pero no lo puede tumbar, y mucho menos que puede interferir en lo que al santo le pertenece. Y ustedes saben que cada uno de nosotros se nos ha sido dada una misión, y la misión incluye todas las personas que nos rodean, y entre esos la familia. Y por eso es tan importante tener claro qué es lo que tenemos que hacer para verdaderamente derrotar las tinieblas y ganar la batalla espiritual en la familia. Es de la única manera que podemos hacerlo. Y des en cuenta lo importante que es respetar la voluntad de Dios. Dios tiene un plan con cada alma. Si yo soy una familia que es fiel a Dios, pero uno de mis hijos de repente entra por las tinieblas y entra en situaciones bien complicadas, yo nunca puedo perder la fe y la esperanza en Dios, por duro y difícil que sea lo que estoy viendo yo en mi hijo, en mi hija, o en mi esposo, o en mi esposa, o en mi hermano, mi hermana, quien sea que sea tan inmediato en mi sangre, porque Dios tiene una pedagogía misteriosa con cada alma. Cuando usted ve un hombre tirado en la calle borracho, drogado, tiene que acordarse de algo: Dios aún no ha terminado con esa persona. A veces esos que están ahí tirados, que parece que ya se perdieron, de repente son aquellos que estarán parados en la puerta del cielo mirando cuando nosotros partamos. Uno nunca sabe, porque Dios hace increíbles maravillas con las almas. Miren ustedes nada menos al ladrón en la cruz, a Dimas. Ese es un ejemplo de lo que puede suceder en el último momento. Y esto sucede mucho, mucho, porque es un peregrinar hacia la patria celestial desde un destierro donde la luz no está entre nosotros. La luz tan solo se consigue en el corazón, porque afuera no hay luz, estamos en las tinieblas, en este mundo no hay luz. Yo siempre le recuerdo a la gente de algo que yo aprendí cuando tuve este juicio personal con el Señor, que fue como una muerte en ese secuestro en Colombia, que es cuando el Señor se me apareció. Y lo que yo descubrí, y que jamás pierdo de vista, es que estamos en las tinieblas. Esta luz que nosotros tenemos de los astros, la luz de la ciencia humana como estos bombillos, en el momento que sale el alma del cuerpo, nada de esto alumbra, ya no hay luz, solo tinieblas. La única luz que tendremos
es tanto como hayamos recogido de la luz de Dios en nuestro corazón. Y la luz en nuestro corazón es el amor de Dios. Cuánto amor de Dios logro yo recrear en mi corazón, esa es la cantidad de luz que voy a tener. Y además, la cantidad de luz que voy a tener es la que me da el alcance para elevarme hacia la luz, para fundirme con ella. Hay personas que mueren llenas de luz y en el momento de la muerte se elevan a la luz, se funden con ella. Hay otras que se elevan un poco o un poco más y quedan en estado de purgatorio de diferentes grados. Y hay gente que muere sin luz, nada de luz, y queda en las tinieblas. Por eso la Iglesia siempre habla de la última batalla del alma. La última batalla del alma es la muerte, es la batalla más dura del alma. Esta oración de la sangre de Cristo nos enseña algunos pasajes sobre eso, de que a la hora de mi muerte llámame, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme. Todo esto es parte del momento de la muerte. Tenemos que tenerlo claro para que aprendamos a suplicar en esos términos, entendiendo que estamos entrando en las tinieblas porque la misericordia de Dios es tan grande que no permite que nosotros veamos las tinieblas en que vivimos, porque si las viéramos moriríamos instantáneamente del susto, porque no podríamos soportarlo. Pero un día lo vamos a ver, que es el día que salimos de este cuerpo. Ese día quedaremos en las tinieblas totales y tenemos que salir de acá. Por eso Jesús nos localiza perfectamente cuando Él desciende del cielo para estar con nosotros, nos enseña el camino de la verdad y regresa hacia arriba. Entonces, en la primera etapa nos muestra dónde estamos. Estamos abajo, por eso bajó, por eso descendió. Y en la segunda nos invita a seguirlo. ¿Y a dónde se va? Para arriba. Él se sale de acá. Y el diablo no quiere que salgamos de acá. Él nos está jalando así para que no nos elevemos. Nos está cortando las alas del espíritu para que no podamos volar al final de esta vida hacia el Señor. Entonces, la batalla espiritual de la familia es asegurarnos que estamos llenándonos de luz, que estamos llenándonos de Dios, que estamos en gracia de Dios. Tenemos que tener ese sacramento de la confesión tatuado aquí en la frente. Es una de las fuerzas más importantes y poderosas el confesarse con frecuencia. Y si usted quiere confesarse y no encuentra ningún pecado, confiésese por soberbia. Diga, quiero confesarme por mi soberbia. Soy tan soberbio que ya no encuentro mis pecados. Esto es, pero siempre debemos tener claro que la confesión es un don extraordinario. Y sabemos que el más grande de todos, que es el sacramento de los sacramentos, es Jesús Eucaristía. No hay nada más grande que eso. Además, que debemos entender como familia y como batalla espiritual algo definitivamente vital, y es el primer mandamiento. Yo siempre le digo a la gente, ¿quiere hacerse un favor? Mantenga el catecismo en su mesa de noche y cuantas veces pueda, dele una miradita al primer mandamiento, léase unos pasajes de eso para que lo tenga como ejercicio espiritual, y en la Cuaresma léase todo el mandamiento y verá cuánto le va a ayudar.
Primero, debemos entender que la Iglesia nos da el don maravilloso de la adoración al Santísimo. ¿Qué sucede cuando adoramos a Jesús en Eucaristía? Nosotros venimos de la idolatría, porque este mundo es el equivalente a Egipto, es el materialismo, es la idolatría a las cosas visibles, a la creación y a las criaturas. Cuando nosotros adoramos la Santísima Eucaristía, estamos adorando al único Dios, al verdadero Dios. Estamos en presencia de Él y eso nos limpia de la idolatría, porque estamos dándole el señorío al Dios verdadero que está aquí en esta hostia. Y es muy importante para nuestra alma el acostumbrarse a adorar a Dios en la presencia de la Eucaristía, porque el alma descansa, se libera, se sana, recibe la paz que necesita para continuar la batalla de su vida. Y es importante tener eso muy claro y tenerlo como una disciplina espiritual. Además de que es una forma santa de darle el señorío a Jesús siempre. Aquí vengo, Señor, a adorarte. Aquí vengo, Señor, a acompañarte. Aquí vengo, Señor, a que me bendigas y me santifiques. Aquí vengo, Señor, a que me liberes. Eso es lo que vengo a hacer contigo. Y aquí estar en el silencio de mi corazón, acompañándote a ti, Dios bueno, Dios misericordioso. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo a ustedes del libro del Apocalipsis, capítulo 22, desde el versículo 1. Dice: me mostró el río de agua de la vida, claro como un cristal, procedente del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza y en una y otra orilla del río está el árbol de la vida, que produce frutos 2 veces, cada mes da fruto, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá nada maldito. En ella estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre grabado en la frente. Ya no habrá noche, no tiene necesidad de luz, de lámparas, ni de la luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y le pedimos que bendigas todas nuestras familias que están aquí representadas, para que todo lo que necesitamos nosotros en este momento de fortaleza para cumplir con la misión que Dios nos encomendó, la podamos recibir del Señor esta noche y podamos salir fortalecidos, bendecidos, sanados, con entusiasmo, con fe, con esperanza y sobre todo con gozo en el corazón. Porque lo más importante para estar conscientes de la presencia de Dios en nuestro corazón es el gozo. No puede haber un cristiano que esté lleno de Dios que no tenga el gozo de Dios. Sin importar las pruebas que estamos viviendo, el gozo tiene que estar en nuestro corazón, porque esa es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Spirit, fill us with your love.